Una bruja me maldijo con el agua de sus macetas. Hola Pepe, quisiera compartir algo que me pasó hace tiempo y aún me perturba. Un día en el trabajo me mandaron a un centro de salud muy lejano, en un pequeño pueblo de Zacatecas. Ahí busqué una casita para rentar y vivir el tiempo que me fuera asignado. Resulta que conseguí un cuarto en una especie de vecindad. La finca estaba muy bien conservada y estaba llena de plantas y hierbas. Era un lugar con varios departamentos. Todo iba bien hasta que conocí a la dueña. Al verla por primera vez, me asusté un poco, pues se veía muy rara. Era una mujer de aproximadamente 1,40 centímetros de altura, con una nariz muy puntiaguda, cabello canoso y los labios pintados de verde. Usaba muchos collares y olía a incienso. No hablaba mucho y aunque me dio un mal presentimiento, pensé en mi necesidad de tener un lugar donde vivir. Al principio casi no la veía, porque al llegar del trabajo me encerraba y ya no salía. Sin embargo, empecé a notar que la señora me espiaba y me miraba de una manera extraña. No era una manera fea, pero no me gustaba, así que la evitaba y lo hice más cuando me enteré de que practicaba la brujería. Ella no sabía nada de mí, solo le había dado 2 meses de depósito y tenía una foto de mi INE, pero de ahí en más no sabía nada. Un día la vi tomándome fotos y decidí dejar la casa. Salimos mal, ella me maldijo y me echó agua de plantas que olía muy mal. Salí perturbada de esa casa y muy sacada de onda. Después de mucho tiempo, me mudé a Sonora con mi ahora esposo, porque de ahí es él. Una noche estaba sentada en unas canchas de fútbol, viendo a mi esposo jugar, y de repente sentí que alguien me miraba desde detrás de unas gradas. Para mi sorpresa, era la señora. Sí, esa señora aterradora, asomando media cara entre las gradas y sonreía de manera diabólica. La verdad es que en ese momento me asusté mucho, me inquieté y traté de buscarla con la mirada, pero ella ya no estaba por ningún lado. Lo peor es que he tenido pesadillas donde la veo observándome. No puedo creer que la haya visto en otro estado, y más porque son lugares muy alejados. No fue mi imaginación, estoy segura de que fue ella. Un padre difunto le dio una tunda a su hijo por borracho. En los 90 vivía en un pueblo en la sierra de Jalisco. Aunque era tierra caliente, la gente a las 9 de la noche cerraba sus ventanas y puertas. Era muy raro ver a los vecinos caminar de noche por las calles, que eran empedradas y oscuras en su mayoría. Algunas banquetas eran tan altas que teníamos que rodear un poco para poder bajar y cruzar las calles. La carretera panamericana cruzaba el pueblo y ya muy de noche se podía escuchar el autobús que paraba unos minutos y luego seguía de largo, o algún camión trasnochado. También después de cierta hora nos quitaban la señal de televisión y radio y todo quedaba en silencio. Ya de madrugada se escuchaba una estación de Monterrey que yo sintonizaba porque me pasaba el tiempo sola, ya que el papá de mi hija tenía que salir fuera. Durante un tiempo escuchaba que un camión pasajero paraba y de rato escuchaba a lo lejos unos tacones sonar. Ese sonido de los tacones pasaba frente a mi casa y se oían muy fuerte, pero yo pensaba que de noche los sonidos se magnificaban. Sin embargo, nunca me dio por averiguar, aparte de que a esa hora ya estaba acostada y a veces media dormida. La verdad, me daba miedo asomarme, aunque suponía que era alguna mujer que venía de trabajar o estudiar de otro pueblo. Una noche ese ruido me agarró bien despierta y mientras estaba sentada en mi cama, decidí esperar a que pasara frente a la casa de mis vecinos, que tenían una farola de luz. Me asomé y no vi a nadie, pero para esto el sonido de los tacones se escuchaba retirado. Decidí acostarme pensando que no era mi imaginación. Esto pasaba seguido, pero después ya no ponía atención. Solo le pedía a mi ángel de la guarda que cuidara de mi bebé y de mí. Al mismo tiempo, también escuchaba los cascos de un caballo, pero esos solo se oían de repente y pasaban igual frente a la casa. Un día que estaba con mi vecina en su sala, ya pasadas las 9 de la noche cerró su puerta y se persignó mientras bendijo su entrada. Para ese momento yo ya me iba para mi casa, pensando para mis adentros, antes de que pasen esos trasnochados.
Pero antes de irme, y por la acción de mi vecina, le pregunté si sabía quién pasaba caminando con esos tremendos tacones entre las piedras en la madrugada. También le dije que hacía días quise mirar, pero no alcancé a ver a nadie, a lo que ella me dijo asustada: no, no, mija, no te asomes, oigas lo que oigas, eso es la cosa mala. Después de su respuesta me dio mucho miedo, pero ahí quedó. Siguió pasando el tiempo y también llegué a escuchar a una persona que pasaba con guaraches. Sabía que eran guaraches porque le rechinaban a cada zancada. Igualmente, se escuchaba un poco lejos y pasaba del lado de mi banqueta y luego se perdía el sonido. Un día que estaba el papá de mi hija me dijo: ¿sabes qué, flaca? Voy a ir a Guadalajara, pero si dan las 10 de la noche, ya no me esperes, me quedaré allá. Pasó la tarde, la noche, se llegó la hora y él no llegó. Yo aseguré la puerta y pensé: bueno, ya si llega que toque y le hablo. Después de un rato decidí irme a dormir. Yo creo que era medianoche y entre sueños escuché que metieron la llave en la puerta de la casa y trataron de abrir. Yo estaba esperando que me dijera mi esposo que abriera, pero nada. Se oían botas afuera y después nada. Me estaba durmiendo otra vez cuando de repente oí sollozar a alguien afuera de mi casa. Era un hombre joven, pero no quise pararme a mirar por la ventana. De repente escuché los guaraches y se oía que un señor le hablaba al que lloraba diciendo: ¿qué no te da pena con tu mamá que te vi tomando? El muchacho que lloraba solo decía: sí, papá, perdóname. Y sollozaba, pero también se escuchaba que el papá lo golpeaba y lo aventaba contra la pared y decía: ya párate, vámonos. Se escuchaba que daba unos pasos, el muchacho sollozaba y otra vez lo aventaban contra la pared de mi casa. Así duraron un buen rato y se oía que se alejaban, pero ya no se pararon. Solo se escuchaban los sollozos del muchacho y los rechinidos de los guaraches, que eran bastante molestos para mí. Luego me quedé dormida y todo bien. Al otro día fui a ver a mi vecina y le pregunté si había escuchado el escándalo de la noche, pero me dijo que no, a pesar de que no había dormido en toda la noche, pues su hijo estaba enfermo. Luego llegó otra vecina y nos contó que a su hijo algo o alguien lo había golpeado y que si no sabía nada. Yo le dije lo que escuché y que a él le había dado la tunda a su propio padre por haberlo visto borracho. La vecina se quedó impactada y comenzó a llorar. Luego me dijo que lo mismo le había dicho su hijo, pero no le había creído por dos razones. La primera era porque llegó muy borracho y golpeado, y la segunda porque su padre llevaba 3 años muerto.